Los Dorados es un barrio, puede ser el suyo, puede ser el mío, en donde viven personas en las calles, que muchas veces menospreciamos, tal vez porque no las entendemos. Los Dorados es la novela de Sergio Muñoz, de la cual hablaremos hoy en Punto y Coma. Bienvenidos a otro programa de Punto y Coma. Hoy nos acompaña Sergio Muñoz, que nos trae la reedición de su primera novela, Los Dorados. Los Dorados es una de las primeras novelas costarricenses que se inscribe en la perspectiva del delincuente, un mundo social visto por los de abajo. En la sección de cine y literatura repasaremos la película La Ley de la Calle, que habla sobre la problemática social de las calles y las pandillas. Y en la semblanza conversaremos sobre Alfredo Oreamuno, más conocido como Sinatra, y de por qué es considerado por algunos un escritor maldito. Quédense en Punto y Coma. Sergio Muñoz Chacón nació en Desamparado, San José, en 1963. Sociólogo y escritor. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y como consultor para instituciones públicas y de las Naciones Unidas. En el 2002 ganó el Premio Editorial Costa Rica en la rama de cuento por su libro Urbanos. Los Dorados es su primera novela, la cual cuenta ya con 2 reimpresiones. Y hoy, la EUNED se complace en presentarla en una nueva edición para el público costarricense. Bienvenido Sergio Muñoz para conversar sobre su libro Los Dorados. Y empecemos entonces conversando sobre el argumento de esta novela. Bueno, Los Dorados como tal básicamente tiene una anécdota de inicio que le da continuidad a todo el texto y toda la historia hasta el final, que es el regreso a Los Dorados de un pequeño vendedor de drogas y pequeño delincuente que sale después de una condena de 3-4 años en la cárcel, regresa a Los Dorados y ahí la idea es sus problemas de adaptarse, los cambios que encuentra, la situación, cómo intenta reconstruir su vida y últimamente cómo falla en reconstruir su vida. ¿Cómo es la gente? ¿Con qué se encuentra el ñato cuando llega a Los Dorados? Él se encuentra con cambios típicos de cuando uno se deja de un lugar mucho tiempo, cambios físicos, cambios de gente que ya no está, encuentra a sus viejos amigos pero que han hecho cambios en su vida. Encuentra a su esposa, o más bien a su antigua compañera, con un hijo que no conoció. Las cosas que lo atraen a su antigua vida y que él intenta resistirse por un tiempo, y una nueva vida en la cual él intenta encontrar un significado, ¿verdad? Que es como la pulsión entre continúo siendo un criminal reconocido en el barrio, lo cual me daba algún tipo de preeminencia, me da algún tipo de prestigio que me ayuda, o me convierto en una persona más que no es esto, pero que lleva una vida dura, sin demasiadas perspectivas, encadenado a un trabajo con un salario malo y que lo único que consigo es estar atado a ese trabajo y a un jefe que no soporto. Es como esa pulsión. Hablemos de los personajes, hablemos del ñato y sus amigos. Bueno, ñato, como le digo, es un pequeño consumidor y vendedor de droga de los tantos que hay en los barrios, en cualquier barrio llamado popular en Costa Rica, vendedor de esquina, vendedor de droga a colegiales y a quien quiera comprarle, que fue atrapado y que ahí está, que esa es su vida, básicamente es esa. Junto a él está, bueno, la negra, que es la compañera que alguna vez tuvo, una mujer que ha tenido sus historias, que tiene 3 hijos en ese momento, diversas edades, con diversas parejas que ha tenido, y que en este momento está viviendo en lo que se llamaría una comunidad de bienestar social, o sea, estas comunidades financiadas por el gobierno que han dado cabida y que existen como cordones de urbanización alrededor de San José, Cartago y otras ciudades, y ella está ahí intentando construir su vida. También está la vieja barra, para decirlo de alguna manera, de ñato, vendedores de sus 40, la mayoría, viejos, con cierta historia, hijos de la cultura de la marihuana y la droga que se desarrolló en Costa Rica a partir de los años 60, porque tiene antecedentes muy anterior. Y también están los nuevos,
Los nuevos jóvenes más atados a la cultura del crack, un poco más descarados, con ganas de destronar a los viejos, a los viejos drogadictos, a los viejos pintas, como se decía. Entonces están esos, entonces como eso. De una forma u otra son el choque de dos culturas, la vieja cultura de drogadictos, de afiliados a la marihuana, que empiezan a ser desplazados por las nuevas drogas y los nuevos comportamientos. ¿Esos personajes existieron? En términos generales, sí. Yo no diría que ninguno de ellos como tal existió así, que eran así. Existía gente que yo conocía así, que uno hace como una composición de personajes y todo esto. ¿Cómo logró recrear a estos personajes de una forma tan realista? Bueno, yo me basé mucho en la experiencia mía del Desamparados de los años 80 del siglo pasado, que es un poco donde yo me crié. En ese sentido, es como recupero un poco la memoria de esos días y también lo que uno ha visto en la calle y se ha desarrollado, las calles de San José, de Alajuelita, de Curriabat, de Solado. Entonces, es esa gente se la encuentra todavía de una forma u otra, uno los puede ver en las esquinas de los barrios. Ahí, uno en cualquier cantina o cualquier esquina, uno va a ver gente muy parecida. Cambios de edad, tal vez cambios de vestuario, algunas palabras nuevas, pero ahí siguen estando. ¿Los Dorados, entonces, qué es exactamente? Es un barrio periférico de San José. Hace 40 años era un pequeño barriecito con su iglesia y todo. Básicamente se lo comió San José como se lo han comido a todos los otros barrios que están alrededor. Y entonces se convierte como en una mancha urbana más, que ahí está, y con sus propios problemas de hacinamiento, problemas de pobreza, de delincuencia, problemas de pérdida de identidad, donde los antiguos pobladores que ahí se mencionan un día se levantan y encuentran que no es con que qué pasó con mi barrio. El barrio que yo recuerdo que era más donde todos nos conocíamos, donde toda la familia existía, donde había una vida comunitaria, de un momento a otro desaparece avasallado por un desarrollo urbano y comercial muy fuerte que los deja como atrapados. Sus libros siempre se han caracterizado por ser un testimonio de un sector poblacional que no generalmente tiene voceros. ¿Por qué es esto? Bueno, tal vez mi interés por ciertos grupos es porque yo considero que no aparecen realmente, digamos, incluso en el momento en que estaba haciendo Los Dorados, prácticamente no existía una literatura que yo considerara que expresara realmente o realistamente o por lo menos honestamente a este tipo de población. En ese sentido me interesaba, y lo dije en alguna entrevista en su momento, describir una Costa Rica que yo no veía, que era básicamente una Costa Rica que se negaba, que se negaba a aparecer como una parte del imaginario o de la representación del país, ¿verdad? Todavía ahora siguen siendo como los malditos. A mí una de las cosas que me llama la atención cuando mucha gente comenta Los Dorados o otras cosas que yo he escrito sobre este tema es como dicen, pero qué increíble, esta gente tiene sentimientos. Incluso una reseña alguna vez decía, curiosamente, que este tipo de sentimientos, estos complejos surjan en estos lugares. Son personas, igual que todos. Tal vez la forma de reacción sea, tal vez algunos de ellos, sobre todo los más violentos, son súper inestables, violentos, agresivos y todo, pero eso no deja de quitarles eso y que no puedan tener sentimientos complejos. Entonces, esa lógica de creer que este tipo de personas, que se puede exponer en otros grupos que se consideran como los otros, son muy planos, muy fáciles de entender y que son unos otros absolutos, a mí me parecía y me sigue pareciendo una visión muy simplista y básicamente muy discriminadora de entender la sociedad costarricense. Entonces, ¿es para evidenciar esto o para hacer una especie de crítica social? Yo considero que la literatura de todo tipo, si está bien escrita, es que hace crítica, punto. No hay necesidad de caer en el panfleto. Yo lo que quería era describir una situación de una realidad que existe y que no estaba en otro lugar. ¿Qué fue lo más difícil de crear este ambiente y a estos personajes? Evitar caer en el cliché. A mí no me interesaba ni caer en la lógica de los pobrecitos explotados del sistema, ni en la lógica de la demonización, ni en la lógica del triunfo final de la esperanza sobre el espíritu, ¿verdad? Es que eso no es muy falso. No quiere decir que no se pueda salir, hay gente que lo hace constantemente y todo, pero el punto mío era enfatizar un poco lo trágico que es la vida de esta gente. El hecho de que la historia de Ñato en realidad es la historia del fracaso de Ñato. Cómo él intenta alejarse de las anteriores prácticas en las que él se había criado,
y no es posible, y no le es posible, y no logra hacerlo porque al final se da cuenta que básicamente él no puede dejar de lado el prestigio y el temor y la fama que le daban de una forma u otra, la razón de ser. Y esto cualquier persona que haya estado en estos ambientes o en la droga creo que podría estar de acuerdo en cierto punto. Cuando uno tiene que salir de esto, tiene que dejar atrás una parte de uno, y una parte muy importante, los temores y todo esto, pero en la cultura de la calle se construye mucho en función del prestigio o del temor que provocas, y en ese sentido, mientras más prestigio te es, más difícil te es dejarlo, porque de un momento a otro tienes que aceptar de que no vas a ser nadie, y eso es lo que a Ñato finalmente lo mata. De hecho, la tragedia final de él es que él tiene que vengarse por una humillación, porque él no puede aceptar que su prestigio sea puesto en duda, y eso es una situación. Entonces, en ese sentido, a mí no me interesa hacer una parábola del éxito, del triunfo. No me interesa hacer un cuento que señale lo importante que es dejarlo. Me interesa hacer la parábola de lo trágico que es una forma de vida que solo te lleva a un final bastante oscuro. Lo que a mí más me impresionó del libro es el realismo en el que él se encuentra por medio de los diálogos. ¿Cómo se logran estos diálogos sin usted estar incluido en este grupo? Bueno, en mi caso sería escuchando, porque eso es, como le digo, es el lenguaje en el que yo conocí en el Parque de Desamparados y en otros lugares, incluso en San José, a finales de los 80. Igual tuve que consultar algún par, que no hay mucho, de textos que hablan sobre la jerga de la cárcel y la jerga del lumpen, el famoso pachuco. Hay varios niveles de pachuco, en realidad, vacilón. Nosotros, la mayor parte de los ticos usan un nivel light, digámoslo, liviano de pachuco, el uso del mae, del pucha, del huevo y toda esta cosa que se ha ido convirtiendo en parte de la hablada diaria. Pero conforme se va volviendo más de cultura de calle y más de cultura carcelaria, se va volviendo más críptico, por decirlo de alguna manera, más duro, más espeso. Entonces era como manejar esos diversos niveles sin hacer ininteligible el libro. Tal vez el primer capítulo es el que intenta manejar el lenguaje cárcel más puro, pero si fuera totalmente se vuelve ininteligible para prácticamente todo el mundo. Y se volvería viejo muy rápido, porque como todo lenguaje oral va cambiando. De hecho, supongo que ahora yo ya he encontrado algunos términos que han ido introduciéndose que no son de esa época y que han cambiando. Pero era eso. En mi caso, como le digo, fue básicamente recordar mucho de la forma como se hablaba en el Parque de Desamparados de los 80 y las cosas que uno todavía sigue captando cuando anda por lugares así. Es de noche. Encuentro a Coqui. Nos fumamos unos puros y después, por pura huevazón, vamos a Chepe en un bus de esos que le suena todo menos el timbre. La gente pasa a su lado sin notar la figura delgada y encorvada, enfundada en un raído saco café y pantalones azules con los dedos descosidos que casi ocultan los zapatos de suelas gastadas y sin cordones. A su vez, él hace caso omiso de ellos. Ha pasado tanto tiempo vagando por las calles que ya es parte del paisaje y empieza a confundirse con las paredes de los edificios y los perros callejeros de las esquinas. Un autor costarricense que ha tocado el tema de la locura, además de otros ámbitos complejos de la sociedad, es Alfredo Oreamuno, conocido como Sinatra. De eso precisamente trata una de sus obras, como El Jardín de los Locos, que cuenta la historia de un manicomio. Por otro lado, su libro más célebre es Un harapo en el camino, donde toca el tema del alcoholismo. Esta novela, considerada un best-seller, se vendía principalmente en bares y cantinas. Su autor nació en los años 20, tuvo una vida difícil y por muchos años vivió en las calles, hasta que abandonó sus adicciones. Hoy es considerado una especie de escritor maldito y muchos esperan la reedición de sus obras. Se escribe mucha novela urbana actualmente. ¿Qué diferencia su novela de las otras? Bueno, ahí no sé, no me gustaría ponerme a jugar de crítico literario, pero sí es obvio
Vamos a ver que en los últimos 10, 15 años ha ido surgiendo un interés por ciertos escenarios y poblaciones urbanas. La Única mirando al mar, está Urbania, está todo. Hay antecedentes, el más claro es Sinatra con su Harapo al Camino y todos otros libros que él escribió que están muy ubicados en el San José de los 70. Y yo creo que conforme Costa Rica se ha convertido más claramente en una sociedad muy urbanizada, dejando un poco de lado o atrás esa sociedad semirural que existía antes, entonces de una forma u otra los escritores empiezan a reflejarlo. Yo creo que por lo menos lo que el énfasis, la diferencia que tendría lo mío es por un lado el rescate del lenguaje del pachuco, eso sí lo daría, que ahí sí yo le diría que tal vez le tengo una deuda a Rodrigo Arias con el emperador Tertuliano de la Legión de los Superlimpios, que manejó más el pachuco pero de la burocracia estatal de finales de los 90, algo así. Entonces yo quise hacer, me llamó la atención y quise empezar a experimentar eso, pero con el pachuco más de calle. En ese sentido le debo eso a él. Entonces en ese sentido podría ser el énfasis en la población esta, la calle, el pequeño criminal, la gente que vive en estas comunidades, que yo creo que sería como el aporte mío y un poco el uso del lenguaje. Ahora que mencionaba usted a Sinatra, fue uno de los que yo siento que hicieron una especie de lo que usted hizo con Los Dorados, pero en el caso de él con el alcoholismo, la prostitución y demás temas sociales. ¿Usted tuvo alguna influencia por Sinatra? No, yo conozco la historia de Sinatra, leí un poco de Harapo el Camino y algunos de los otros textos. Me interesaba un poco por conocer la visión de él del San José de los 70. Ahora bien, es tan distinto el que yo conocí que el que tenía poco en común. Pero tal vez alguno de la lógica de los personajes, del desencanto de los personajes y este aspecto podría servir. Él es un autor importante, por desgracia no se le ha dado el papel que merece dentro de la literatura costarricense, independientemente de lo que uno opine del estilo de él. Él es importante porque es uno de los primeros que releva. Igual ahí está, por ejemplo, a ese nivel está Max Jiménez con El Jaúl, con respecto a una desacralización de la lógica del concho del campesino, donde ya se nota mucho de lo que después Sinatra y tal vez yo y otros estamos desarrollando. O sea, un tico que lejos de ser pacífico y sano y honrado y que se ha idealizado mucho ahora en estos últimos tiempos, eso es un costarricense alcohólico, violento, irresponsable, sujeto con una especie de tragedia en su vida y muy avasallado por la realidad que le toca. Entonces en ese sentido hay como eso. Yo creo que a Sinatra debería dársele, incluso él fue un éxito de ventas en sus días, incluso creo que es uno de los autores costarricenses que más ha vendido en su vida, pero no se le ha vuelto a reeditar. Yo creo que es importante que rescatarlo porque es parte de la historia de la literatura costarricense. Entonces uno de los objetivos de su literatura será quitar este estereotipo del costarricense pacífico. Sí, en realidad yo creo que una cosa que a mí me molesta bastante es la gente que habla de la... Yo creo que se ha ido... Con la situación actual se ha ido cayendo un poco, pero la lógica del costarricense pacífico que todo lo arregla negociando y que no es violento. Bueno, esa no es la Costa Rica que yo he conocido toda mi vida. Yo el Costa Rica que he conocido tiene un montón de defectos y un montón de virtudes, pero el ser absolutamente pacífico no es. La sociedad en la que yo me conocí era yo crecí, es básicamente una sociedad muy tensa y con niveles de violencia familiar, intrafamiliar y todo, que ahí estaban, que fueron creciendo y que ahí siguen creciendo y que son parte de lo que hay. Y la gente, y tal vez es parte de la pregunta esa que dice la gente, que ¿dónde cambiamos? Yo no sé qué dónde cambiamos, pero ahí es lo que está y es lo que habría que trabajar, pero es eso, el costarricense nunca necesariamente, la sociedad costarricense no ha sido nunca ni igualitica, ni ha sido totalmente pacífica, y eso es una cosa importante. Dentro del contexto probablemente lo ha sido más que lo rodea, pero eso no quiere decir que no existan sus tragedias grandes y pequeñas en medio. Usted acaba de publicar un libro que se llama Hasta encontrarnos de nuevo, que habla sobre la guerra del 48. ¿Está de acuerdo con algunas teorías que dicen algunos escritores de que si no hay una gran guerra, no hay una gran historia en la literatura costarricense? Bueno, a mí me parece que en realidad, empezando, que yo no creo que tiene que haber una gran tragedia para producir una gran literatura. Hay mucha literatura que se escribe sobre aspectos tan banales como la búsqueda del amor por una pareja en un contexto totalmente pastoral. Entonces, yo opino que es más una cuestión de la habilidad que tiene el escritor o la escritora para contarlo. Eso es lo que hace una gran obra. El tema ya es otra cosa. De hecho, todo tema puede ser grande si uno sabe tratarlo. Con respecto a los costarricenses, desde el punto de que aquí nunca ha pasado nada, a mí siempre me ha parecido una cosa un poco mítica y profundamente irreal. La guerra del 48
está bien, no murió 1 millón de personas, pero dentro del contexto de lo que fue la sociedad costarricense marcó profundamente y sigue marcando lo que fuimos. Incluso los testimonios de ese momento señalan lo traumático que fue para la población. Y es un poco lo que yo en la novela intento como rescatar los odios que existían en ese momento y que llevaron al fratricidio. Ahí lo extraño es que no terminó en una carnicería general como en otros países. Y entonces, y eso es un parte del misterio costarricense, que sigue siéndose. La lógica del costarricense que muchas veces ha estado a punto del precipicio, pero al final no salta. Que eso me parece una lógica que es lo más rescatable que tenemos como nación, ¿verdad? Siempre nos hemos como detenido y al final hemos decidido. Entonces todo eso existe. Entonces el punto es que sí hay, que la historia costarricense sí da para reflexionar sobre ella. Para mí es un misterio porque no se ha elaborado más. Por ejemplo, sobre la guerra del 48 hay muy poco escrito. Y básicamente silenciado a nivel de conciencia colectiva. Entonces hay como una incomodidad para hablar más bien de los grandes traumas de la sociedad costarricense. Es una lógica como que olvidemos el trauma para que sigamos creyéndonos que todos siempre fuimos igualiticos. De otra parte, siempre ha sido una sociedad muy racista, y esa es otra cosa que no se habla, y que existe todavía no solo con los migrantes, ahora con migrantes nicaragüenses y otros problemas de individuos aparte, sino como grupo. También lo que fue la población afrocaribeña, la población indígena, la población asiática, todas esas otras poblaciones que han sido siempre ninguneadas e ignoradas. Entonces hay como que dar claro que en realidad sí hay mucho para hablar. El punto es, a mí lo que me extraña es por qué diablos no lo hablamos más. La vida en las calles es tan ruda como lo pinta Sergio Muñoz en su libro, y no solo su protagonista lo vivió en cuerpo y alma, sino que en todo el mundo esto es una problemática. Tanto es así que se han hecho varias películas sobre este tema. Una de las más famosas es La Ley de la Calle, una notable obra sobre pandilleros adolescentes. Esta cinta está basada en un libro escrito en 1975 por la autora norteamericana Susan Hinton. Luego, en 1983, el director Francis Ford Coppola la llevó a la pantalla grande. Tanto en la novela como en la película se representa el nihilismo de la década de los 70 y la resaca posterior a la era hippie. ¿Cómo es su proceso de escritura? Sí, bueno, inicialmente por lo general yo empiezo con una imagen o algo así, que es lo que me dispara la idea de la anécdota y todo esto. Por ejemplo, en Los Dorados la imagen que me quedaba inicial es la idea del drogadicto que regresa a un pueblo después de varios años y se encuentra como que un montón de cosas han cambiado y que ya no se siente en el pueblo que dejó. Eso, a partir de eso empieza como una labor más de, bueno, qué personajes, cuál es la historia general que se desarrolla, empezar como a estructurar capítulos, anécdotas, enlaces. En ese sentido es un poco el trabajo de carpintería que con un poco la cita de Faulkner de que la labor de escritura es 10% inspiración y 90% transpiración, y hay mucha labor en ese sentido de pequeña investigación, mucho sentarse a estructura antes de a estructurar como cuál es la secuencia de acciones. Como trabajo, últimamente lo que yo he hecho y un poco me ha obligado mi propia lógica de trabajo, sobre todo en los años en que escribí las novelas, es levantarme a las 5 o 4 o 5 de la mañana y pues, trabajar 1 hora o 2 y salir a trabajar. Eso, en el caso de Los Dorados lo hice por 5 años, en el caso de Hasta Encontrarnos de Nuevo lo hice por 7 años. Entonces es como mantener cierta disciplina y hacerlo todos los días. Porque esa es otra cosa, cuando uno lo deja botado ya es muy difícil volver, por lo menos en cierta lógica a mí me cuesta. Hay que agarrarse a la obra y no soltarla, como un perro de trabajo. Acaba usted de publicar también esa novela de Hasta Encontrarnos de Nuevo. ¿Cuál es el argumento? Bueno, Hasta Encontrarnos de Nuevo es una novela centrada en los meses anteriores a la Guerra Civil de 1948, al inicio de la Guerra Civil. En ese momento, temporalmente va de la huelga de brazos caídos al primer combate que se realiza en la Carpintera. Yo empecé con una imagen que es un asesinato a la salida de misa en un pueblo de 1947. Entonces la idea era qué lleva ese asesinato, cuáles son los personajes que están involucrados, cuál es la razón. Entonces a partir de eso se genera toda una historia de amor, de odios, venganzas, amistades y sobre todo el inmenso resentimiento que existía en Costa Rica en ese momento entre los diversos grupos que habían.
los partidarios de la oposición, los partidarios del gobierno, todo esto que desembocaría en la guerra. Entonces, en ese sentido, cosas importantes que ocurren en San Juan de los Dorados, que es Los Dorados de la primera novela, pero 40 años antes. Entonces, algunos de los personajes que son nombrados muy rápidamente como ya ancianos o ya puramente memoria del pueblo en Los Dorados, son personajes de San Juan de los Dorados. Hablemos de lo que escribe actualmente. Sí, en este momento, bueno, estoy intentando terminar unos cuentos, en este momento están en el refrigerador, son un poco parecidos a lo que es urbanos, con algunos sesgos diferentes que se verán, un poco introduciendo cosas más, yo diría que más fantásticas en cierta forma, y un poco más, una violencia, naturalmente una violencia más clara, más directa, tal vez más actual, si quiere decirlo aún, ahí, en ciertas cosas, pero un poco ligando con eso. Otro proyecto que tengo, que no sé cuándo le iré a retomar, tal vez en un año o dos, es una novela histórica también que me gustaría enfatizar el final de la dictadura de Tomás Guardia, que me parece que es otro periodo que en la literatura costarricense es inexistente, casi que en la historia costarricense es inexistente. Se habla del periodo, pero como dictadura no poca gente la que realmente lo hace. Y Tomás Guardia fue como el dictador perfecto costarricense, y eso lo hace muy interesante, y rompe muchos de los estereotipos y lógicas que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Darle voz a los que casi nunca la tienen. Para eso nació esta novela, Los Dorados, de Sergio Muñoz. Búsquenla en las librerías de la UNED y así abrirá los ojos a una Costa Rica que no podemos ignorar.